Muchas gracias, Miguel, por la amable presentación. Estoy muy honrado por la mesa directiva del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología de que me hayan invitado a dar una pequeña charla referente a la efectividad del SERM, específicamente raloxifeno, tibolona y basedoxifeno como pros y contras en la osteoporosis. Este es mi conflicto de interés. Soy profesor de investigación de la UDEM, médico endocrinólogo del Hospital Clínica Nova, profesor de endocrinología de la unidad médica de alta especialidad número 25 del IMSS y tengo mi práctica privada. Muy bien, esta plática para mí es interesante porque la osteoporosis nunca deja de ser una enfermedad bastante compleja, no por su fisiopatología, no solamente por su tipo de tratamiento, sino por todo lo que engloba en el paciente que frecuentemente es afectado por esta enfermedad. Es indudable y por todos conocido que la mujer posmenopáusica es la persona más afectada en prevalencia por la osteoporosis. Esta osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y es caracterizada por disminución en la densidad mineral y calidad ósea. Incrementa el riesgo de fracturas, incrementa la mortalidad dentro del primer año posterior a una fractura de cadera, principalmente en hombres. Además, hace una presencia de discapacidad y disminución de la calidad de vida después de una fractura vertebral. El diagnóstico de osteoporosis se da mediante la presencia de una fractura vertebral o de cadera. Realmente todos los médicos que estamos asociados a el tratamiento o relacionados a tratar pacientes con osteoporosis debemos de evitar este desenlace. En primera instancia nosotros debemos de sospechar la presencia de osteoporosis, por un incremento en el riesgo de fractura por factores clínicos ya conocidos que pueden ser visibles o evaluados por el FRAX, ¿sí? Siendo un criterio diagnóstico de incremento en riesgo de fractura, una fractura osteoporótica mayor al 20% o una fractura de cuello femoral mayor al 3%. Ya de alrededor de unos 20 años a la fecha tenemos el método diagnóstico de la densitometría ósea, en el cual necesitamos una T-score menor a menos 2.5 desviaciones estándar en vértebras, cuello femoral o cadera total. En caso de no tener estos sitios, podemos realizar una densitometría periférica en el tercio distal del radio para hacer el diagnóstico. La osteoporosis en sí, bueno, estos criterios deben de ser evaluados en las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Mayores de 50 años con un factor de riesgo o sin factores de riesgo por arriba de 65 años, o en los hombres mayores de 70 años o arriba de 65 con un factor de riesgo. En este caso, la osteoporosis tiene varios tratamientos. El no farmacológico, como dieta y ejercicio, con una ingesta de calcio elemental de 1.2 gramos de calcio al día, disminuir la ingesta de alcohol, evitar situaciones de riesgo de caída, mantener un peso adecuado, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico, cuando estas medidas de prevención no son suficientes para disminuir el riesgo de fractura. Este tratamiento farmacológico cada vez se incrementa más en cantidad, en el tipo, hay mayor cantidad de medicamentos que pudiéramos utilizar para tratar al paciente, como es la terapia de sustitución hormonal, raloxifeno, basedoxifeno, tibolona, teriparatide o abaloparatide en su caso, los bifosfonatos inyectables y no, el denosumab y el renalato de estroncio. Hay una situación muy interesante en la osteoporosis como enfermedad, es que esta enfermedad está muy relacionada a la edad. El riesgo de fracturas está muy relacionado a la edad. Los únicos factores que pudieran alterar esta relación con la edad sería la presencia de falla renal o uso de esteroides. En este caso, la edad sería un punto pivote para poder dar un tratamiento específico al riesgo de fractura. Por ejemplo, en las mujeres mayores de 45 años, pero menores de 60, pudiéramos utilizar una terapia de reemplazo hormonal, llámese terapia secuencial o terapia con estrógenos, una terapia cíclica o secuencial con estrógenos y progestágeno o solo estrógenos cuando la mujer no tiene útero, tibolona, raloxifeno. Estos medicamentos se utilizan en la mujer joven,
mujer menor de 60 años. Estos medicamentos han probado ser efectivos en la reducción de riesgo de fractura. Sin embargo, hay otras variables fuera de la osteoporosis que nos pudieran decir qué medicamento tomar y qué no. Algunos de los factores que son de mucho interés son los síntomas menopáusicos, la enfermedad vascular y el cáncer de mama. Por otro lado, en pacientes mayores de 60 años o hombres mayores de 60 años, pudiera darse el tratamiento con bifosfonatos, denosumab, romosozumab, pero estos tratamientos, aunque son un poquito más libres en cuanto a la edad de manejo, es decir, se pueden dar a los 60 años, a los 63, 65, 70 o más de 80 años, también pudiéramos tener algunos riesgos, ¿sí? Como es la densidad mineral ósea o más que todo los factores que nos interesarían evaluar, ¿sí? En el paciente tratado, como el incremento de la densidad mineral ósea, evaluar los efectos adversos y la prevención de la fractura de cadera. Esto, dado que la fractura de cadera es una fractura que se presenta por lo general en hombres y mujeres mayores de 65 años. Los osteoformadores como teriparatide y avaloparatide pueden ser utilizados en una mujer posmenopáusica o en un hombre con osteoporosis senil, siempre y cuando tengan el factor de riesgo de una osteoporosis severa, alto riesgo de fractura o la presencia de una fractura vertebral. Esto es de mucho interés porque este esquema es de mucho interés porque la mujer joven debe tener un tratamiento que le permita tener una calidad de vida adecuada, que disminuya el riesgo de fractura, que en este caso es fractura vertebral o fractura no vertebral, excluyendo la fractura de cadera. Para empezar, vamos a ver que los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, los SERM, son conocidos desde los 80, ¿sí? Por todos es conocido que el tratamiento para el cáncer de mama en prevención o en alguno de sus roles puede ser usado el tamoxifeno, ¿sí? También se ha probado el raloxifeno, el arsofoxifeno y una molécula que está aprobada por la FDA solo para investigaciones. El tamoxifeno y el raloxifeno son aprobados por la FDA para uso comercial, el tamoxifeno principalmente para tratar el cáncer de mama y no en pacientes por osteoporosis por el factor de tener un balance positivo en cuanto a la estimulación endometrial. El raloxifeno está autorizado para tratar la osteoporosis o prevenir o disminuir el riesgo de fractura, ¿sí? Y el otro SERM no ha sido, bueno, más que todo fue rechazado en su tiempo. Y aquí excluimos el basadoxifeno porque es un SERM de tercera generación, pero vamos a hablar un poquito más de él más adelante, porque se cuece aparte. Ahorita lo verán. El raloxifeno probó su efectividad en reducción de fracturas en el estudio MORE y en su extensión del CORE, ¿sí? En este caso vemos el algoritmo de selección de pacientes del primer estudio, el estudio MORE, donde vamos a dar una randomización a placebo y a raloxifeno. Vemos que la cantidad de pacientes es muy amplia, de alrededor de 1.900, 2.000 o casi 3.900 para el brazo de raloxifeno. Las pacientes que hayan terminado este estudio pudieron continuar con el estudio CORE, ¿sí? Algunos centros salieron de la investigación, se incluyeron como que una gran cantidad de pacientes. Y en este par de estudios podemos ver, ¿sí?, que la densidad mineral ósea se incrementa con la terapia con raloxifeno. Un incremento de densidad mineral ósea quizás sutil en comparación con otros fármacos, alrededor de un 2, 3, quizá en algunos casos 4% en lo que es hueso lumbar, o en cuello femoral alrededor del 1 a 2%. Esta diferencia de crecimiento de densidad mineral ósea es debida al tipo de hueso que forma la vértebra, que es un hueso trabecular principalmente y que es metabólicamente más activo, y a diferencia del cuello femoral, que es un hueso principalmente laminar y es metabólicamente menos activo. Vemos cómo se diferencia bastante bien del placebo, y en el estudio CORE vemos que sigue después de 3 años de uso y se mantiene a través del tiempo hasta 8 años de extensión el incremento medio de la densidad mineral ósea.
Este par de estudios demostraron que en el MOR no disminuyó las fracturas no vertebrales, sin embargo, hubo una reducción de fractura vertebral del 50 al 70%, dependiendo del grupo o subgrupo en el cual se veía. Esto es, había una mayor protección en los pacientes que tenían una fractura vertebral previa, y en el core hubo una reducción de fracturas no vertebrales alrededor del 20%. ¿Sí? Como aquí vemos la relación entre ambos grupos, cómo se disminuye el riesgo de fractura. Sin embargo, en el MOR, como vemos abajo, en la tabla no hay una significancia en fracturas no vertebrales. Hay un punto muy importante con el raloxifeno. Es uno de los SERM que probó, junto con el tamoxifeno, una reducción en la incidencia de cáncer de mama. ¿Sí? Se ve claramente en la figura cómo hay una reducción del cáncer de mama. Algunas veces se tiende a tener una reducción del 50, incluso el 70%. ¿Sí? En este caso hubo un estudio que evaluó la seguridad cardiovascular del raloxifeno, es el Raloxifene Used for the Heart, el RUT, que tuvo dos desenlaces. El desenlace fue enfermedad cardiovascular y cáncer de mama invasivo. Vemos que hay una particularidad con este estudio. La edad fue mayor, mucho mayor a la que usualmente utilizamos el raloxifeno. Esto es alrededor de los 55, incluso hasta los 60 años. Este grupo tenía una media de 67 años. En este estudio se demostró una diferencia entre el placebo y el raloxifeno para la presencia de un carcinoma de mama invasor. Esto ha hecho que el raloxifeno demuestre una reducción del 1 al 2% de la glándula mamaria en cuanto a densidad en una mamografía, una reducción del tamaño o de la densidad de la mama, perdón, del 16% por resonancia magnética y una reducción del riesgo a cáncer de mama en algún estudio del 51%. Esto ha hecho que Evista raloxifeno haya sido autorizado para la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y para la reducción de riesgo de cáncer de mama invasivo en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de cáncer de mama. Yo puntualizaría o cuestionaría el término prevención de la osteoporosis, dado que oficialmente, o a lo mejor en la práctica, pudiéramos dar un tratamiento preventivo como no farmacológico, dieta y ejercicio, calcio y vitamina D, quizá tomarlo como preventivo cuando tengas un incremento en riesgo de fracturas, pero tomarlo como tratamiento cuando tienes una densidad mineral ósea menor a 2.5. Por otro lado, tenemos otro fármaco que pudiéramos utilizar en esta población joven, como la tibolona. Estructuralmente relacionado a un progestágeno, el noretinodrel, ¿sí? Los metabolitos son estrógenos débiles y son los que tienen la actividad positiva en hueso, ¿sí? El 3-alfa y beta-hidroxitibolona, y también sus isómeros delta 4, que son los que tienen un efecto negativo en mama, es decir, no estimulador. Hay efectos no endometriales, como es el cerebro, el hueso y la vagina, en este caso para los síntomas relacionados a la menopausia. Hay una disminución en la conversión del estrón a estradiol, ¿sí? Al bloquear la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, y como vimos, el delta 4 isómero tiene un efecto antiandrogénico. La tibolona ha sido mostrada como efectiva para manejar los síntomas de menopausia, esto es disminución de la libido, tenemos también resequedad vaginal, quizá también la dispareunia, tenemos una disminución de bochornos, y esta capacidad de la tibolona de mejorar la calidad de vida en la mujer posmenopáusica nos pudiera dar un plus para tratar a la mujer con alto riesgo de fractura y con síndrome menopáusico. La tibolona es igual de efectiva en comparación con otras formas de TRH, es decir, pudiéramos utilizar como algo similar. En esta tabla vemos cómo en un estudio, en comparación con terapia de reemplazo hormonal cíclico, ¿sí? O un régimen de progesterona intermitente, la tibolona se ha mantenido numéricamente mayor en mejoría de los síntomas vasomotores, también tenemos mejoría en el sexual behavior, en lo que es la actividad sexual, dolor de cabeza y artralgia, aunque esto es no significativamente, estadísticamente significativo.
Los metabolitos de la tibolona, ya lo había dicho, bloquean la 17-beta hidroxiesteroidesa, bloquean así la conversión de estrona a estradiol en la mama. En un estudio de 24 meses en el que se investigó el efecto de la tibolona en cambios en mamografía, el 92% de las pacientes con tibolona no tuvieron cambios significativos, confiriéndole un poquito más de seguridad en cuanto al evento en mama. Sin embargo, hubo por ahí un 8%, quizá no es demasiado poco la cantidad de pacientes para decir que es un efecto causal con tibolona. En estudios comparativos, a 12 meses de seguimiento contra la terapia de estrógenos, pues bueno, los estrógenos tenían un mayor incremento en la densidad mamaria en relación con tibolona, y en otro estudio se incrementó tanto como hasta el 50% versus tibolona de 2 a 6%. En cuanto al hueso, la tibolona modifica la densidad mineral ósea y el volumen trabecular. Entonces, en este sentido, pudiera incrementar la calidad ósea al incrementar el volumen y el número, bueno, el número no, pero sí el volumen de trabéculas, ¿sí? En una mujer que tiene un incremento en el riesgo de fractura. Puede incrementar sutilmente la densidad mineral ósea y en estas mujeres jóvenes dar ese tratamiento para la osteoporosis, mujeres que tienen síntomas vasomotores, ¿sí? En un estudio reciente demostraron mediante un network metaanálisis en el JCNM que pudiera la tibolona reducir el riesgo de fracturas no vertebrales hasta el 21% y un 44% para fracturas vertebrales, aunque no protege para fractura de cadera. Esto en relación para el tipo de paciente el que debe ser tratado, pues lo restringe a el uso de tibolona a menos de 60 años. ¿Por qué? Porque no protege cadera y vimos que la fractura de cadera se presenta arriba de los 60 años. Hay otra cuestión más. Este estudio es del 2019, tibolona ya tiene algunos años atrás, porque no hay un estudio que demuestre eso lo vamos a discutir ahorita. Países donde está autorizado el uso de tibolona, en muchos países, no en todos. En Estados Unidos no está aprobada la tibolona, fue rechazada por la FDA. El tratamiento de los síntomas de deficiencia de estrógenos, los síntomas menopáusicos, ¿sí? En mujeres jóvenes principalmente, y en prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas que sean intolerantes a otro tipo de terapias o que tengan alguna contraindicación. Por otro lado, tenemos el basedoxifeno, un SERM de tercera generación, que es un derivado del raloxifeno asociado a un benzotifeno, derivado del indol. Tienen una capacidad 10 veces menos de afinidad al receptor alfa y beta que los estrógenos. Este basedoxifeno tiene que dar un punto extra a raloxifeno y a tamoxifeno para poder ser usado, sino qué chiste tendría tener una nueva molécula que haga lo mismo. Y esto se ve en lo que vamos a ver, tiene una unión al receptor alfa de estrógenos, tiene una misma intensidad que raloxifeno, ¿sí? Pero tiene un menor incremento de peso uterino en comparación con raloxifeno. Es decir, tenemos moléculas que son positivas en efecto uterino, tenemos tamoxifeno, cuestión endometrial, también tenemos una que pueda ser neutra, como el raloxifeno, y una que es negativa. Es un factor bastante importante, que esto va a darle una característica de poder ser combinado con una terapia de estrógenos. También reduce el epitelio endometrial e incrementa la densidad mineral ósea de L4 a 6 semanas de uso en ratas ovarectomizadas. Como vemos la imagen, el raloxifeno, ahí la molécula que empieza por W, ¿sí? No es diferente de control y en este caso hay cambios negativos en la línea endometrial. Esa superioridad de basedoxifeno, entre comillas superioridad, un punto agregado es que es negativo para el endometrio y es antagonista para la mama, ¿sí? Entonces, esta potencia mayor a los otros SERM puede ser usada para una unión a los estrógenos conjugados y se convierte en el Tissue Selective Estrogen Complex. Y ya tenemos una molécula que no sufre uno de los efectos adversos de raloxifeno que vamos a ver adelante, ¿sí?
En los estudios clínicos, basedoxifeno mostró un efecto neutro en un estudio a corto plazo, con solamente 2.5 miligramos, recordando que el basedoxifeno se da a tratamiento de 20 o 40 miligramos. La disminución de dolor en mama, con esas dosis de 40 a 60 miligramos, y una prevención en la pérdida de la densidad mineral ósea. Para esto, nosotros tenemos varios estudios, los estudios SMART, ¿sí?, que evaluaron la eficacia en menopausia, en hueso y cuestión emocional. Vemos que se dieron también en situaciones mayores de 60 años, vieron en menores de 60. Tenemos un efecto positivo en síntomas vasomotores, muy interesante, que nos da diferencia a raloxifeno. Perdónenme, este es el estudio de basedoxifeno, que se incrementa lo que es el cambio en la densidad mineral ósea, que si tiene cambios en la cuestión menopáusica cuando son usados con estrógenos. Vemos que puede prevenir fracturas vertebrales y no vertebrales. No fue evaluado lo que es en esta situación cuello femoral. En este caso vemos que la molécula Duavib, basedoxifeno, 20 miligramos, está indicado para el tratamiento de los síntomas vasomotores, para la osteoporosis y tratamiento de los síntomas asociados a atrofia vulvar, ¿sí? Los contras de estas moléculas: el raloxifeno puede incrementar el riesgo de trombosis venosa profunda. Algunos investigadores dicen que solamente duran los primeros 4 a 6 meses, como si fuera un riesgo equivalente al uso de anticonceptivos. Sin embargo, en el estudio CORSEP mantiene hasta 8 años después. Incrementa el riesgo de calambres y de hot flashes, de bochornos, ¿sí? Sin embargo, esto no se mantiene con el uso crónico. En mi experiencia, pocas veces he tenido que suspender raloxifeno por los bochornos. Un dato en contra del raloxifeno es que no previene fractura de cadera, no se deposita en hueso, el efecto se desvanece pronto al suspenderlo y no produce un incremento potente, como el 6 o 8% de la densidad mineral ósea, que incluso no pudiera demostrarse en un incremento de la densidad si la densitometría no fue bien hecha. No tenemos, por otro lado, eventos de una reducción de fractura vertebral por tibolona, dado que el estudio LIFT, el cual fue hecho para eso, fue suspendido por incremento del riesgo de evento cerebrovascular. Sin embargo, estas pacientes tratadas en este estudio tenían más de 65 años. Basedoxifeno monoterapia ha sido relacionado con incremento de bochornos, con trombosis venosa profunda, calambres en piernas, dolor de cabeza muy similar a raloxifeno. Sin embargo, en su unión con estrógeno, aunque en teoría debería incrementar el riesgo de trombosis venosa, no lo hace. Tampoco incrementa el cáncer de mama, no hay enfermedad cerebrovascular o infarto. Las agencias reguladoras dan estos labels, ¿sí?, estas etiquetas, ¿sí? En Europa está utilizada la tibolona, se puede utilizar en México también. Basedoxifeno y raloxifeno ya sabemos. Es importante reconocer los beneficios de las terapias de los SERM, tibolona y basedoxifeno. Los riesgos deben ser individualizados, tibolona antes de los 60 años por el evento cerebrovascular, remarcar los beneficios de cada molécula de raloxifeno en cuestiones no vertebrales y vertebrales, y la mejoría de la calidad de vida dada por síntomas relacionados a menopausia por tibolona. Muchas gracias.